En nuestro planeta existe un continente que lleva más de 2000 años siendo el centro del mundo. Un lugar donde la historia no está en los museos, está en las calles, en las piedras, en el aire. Europa es el lugar donde nacieron las democracias y los imperios, donde se construyeron las catedrales más altas y los anfiteatros más grandes que más tarde darían lugar a los estadios que hoy conocemos. Un territorio más pequeño que Brasil, que concentra más de 50 países, cada uno diferente del siguiente, con su propia lengua, su propia arquitectura, su propia manera de entender la vida. En ningún otro lugar del planeta puedes cruzar una frontera y encontrarte en un mundo completamente distinto. Castillos medievales junto a islas paradisíacas, montañas que llegan al cielo junto a ciudades donde se inventó el arte y la ciencia, tal como los conocemos hoy. Pero Europa no es solo historia, es también naturaleza en su forma más extrema. Islas de fuego y hielo en el Atlántico Norte, fiordos que cortan las montañas hasta el mar, lagunas de icebergs bajo el sol de medianoche, monasterios en lo alto de rocas imposibles y ciudades enteras levantadas sobre el agua. Grecia. Comenzamos este viaje desde el corazón del Mediterráneo, descubriendo un destino que deslumbra con su incomparable fusión de cultura, historia y belleza natural. Grecia, la cuna de la civilización occidental, nos recibe con los brazos abiertos para descubrir sus leyendas y monumentos más icónicos, así como paisajes e islas de ensueño. Monasterios de Meteora. En el centro de Grecia, en la llanura de Tesalia, hay una formación geológica que no tiene equivalente en ningún otro lugar del mundo. Pilares de roca de hasta 400 metros de altura, con las cimas planas, que emergen de la llanura como dedos de un gigante apuntando al cielo. Los geólogos calculan que tardaron 60 millones de años en formarse, primero como sedimento en el fondo de un lago prehistórico, luego elevados por la tectónica de placas y tallados por millones de años de erosión hasta adquirir estas formas imposibles. Y en lo alto de varios de esos pilares hay monasterios. Hace más de 1000 años, los primeros monjes que llegaron a Meteora buscaban exactamente lo que esos pilares ofrecían: aislamiento del mundo. Un lugar donde la oración no pudiera ser interrumpida por nada terrenal. Empezaron viviendo en las cuevas naturales de la roca. Luego, con una determinación que resulta difícil de imaginar, comenzaron a construir. Sin grúas, sin maquinaria, sin caminos de acceso. Los primeros materiales subieron en redes que los monjes izaban a mano desde la base. Los primeros constructores escalaban con cuerdas. Las vigas, las piedras, las tejas, todo subió así, metro a metro durante décadas. Cuando los visitantes preguntaban cada cuánto se cambiaban las cuerdas, los monjes respondían que cuando Dios lo decidiera. Hoy quedan 6 monasterios habitados en las cimas de Meteora, conectados al mundo por escaleras talladas en la roca y puentes que cruzan entre pilares a cientos de metros de altura. Al amanecer, cuando la niebla del valle cubre la llanura y las cimas de los pilares asoman sobre las nubes, los monasterios parecen flotar, como si hubieran conseguido exactamente lo que buscaban: alejarse del mundo. Si lo que acabas de ver ya te ha dejado sin palabras, imagina lo que queda por descubrir. Dale al like ahora. Es la mejor forma de decirnos que este viaje vale la pena. Isla de Santorini. Santorini es una de las islas más emblemáticas y pintorescas de Grecia, conocida por sus impresionantes acantilados, puestas de sol deslumbrantes y arquitectura única. La isla se encuentra en el mar Egeo y es el resultado de una antigua erupción volcánica que dejó un paisaje único y fascinante. Desde los acantilados se puede disfrutar de vistas panorámicas impresionantes del mar y de las encantadoras casas blancas con techos azules que adornan los pueblos de la isla. Santorini es famosa mundialmente por sus atardeceres espectaculares
que muchos consideran los más bonitos del planeta. Desde lo alto de los acantilados, los colores cálidos del sol poniente iluminan el cielo y se reflejan en las aguas tranquilas del mar, creando un espectáculo que no se olvida. Acrópolis de Atenas. El término Acrópolis tiene sus raíces en el griego antiguo, combinando acros, que significa punto más alto, y polis, que se traduce como ciudad. Aunque hay numerosas acrópolis en Grecia, la de Atenas es la más icónica y simbólica tanto para los griegos como para la civilización occidental. Esta edificación se alza sobre una elevación rocosa en el centro de la Atenas moderna, coronada por una serie de templos. El más célebre de ellos es el Partenón, una obra maestra arquitectónica considerada una de las maravillas del mundo antiguo, y el símbolo más reconocible de la civilización que inventó la democracia, la filosofía y el teatro, tal como los conocemos hoy. Isla de Zante. Zakynthos, también conocida como Zante, es una de las islas más hermosas de Grecia, y Navagio, o la playa del naufragio, es su tesoro más preciado. Situada en la costa oeste de la isla, Navagio es una playa de ensueño que se caracteriza por su arena blanca, aguas turquesas y acantilados imponentes. Lo que la hace verdaderamente única es la presencia de un barco varado en la arena. El naufragio de un contrabandista que fue arrastrado hasta la costa durante una tormenta mientras era perseguido por las autoridades. Desde entonces, la playa lleva el nombre de Navagio, que en griego significa precisamente eso, naufragio. La combinación de leyenda, belleza natural y ese barco oxidado encallado entre acantilados de caliza blanca han convertido a Navagio en una de las imágenes más reconocibles de todo el Mediterráneo. Un lugar donde la fuerza de la naturaleza y los restos de una historia olvidada conviven en perfecta armonía. Islandia. Y dejamos atrás las aguas cálidas del Mediterráneo para adentrarnos en uno de los lugares más extraordinarios del planeta. De las islas griegas bañadas por el sol a una isla en medio del Atlántico Norte donde el planeta todavía está decidiendo qué forma quiere tener. Islandia se asienta exactamente sobre la dorsal mesoatlántica, la línea donde las placas tectónicas de Europa y América se separan a un ritmo de 2 centímetros al año. Lo que significa que Islandia crece, literalmente. Es una isla que se está haciendo más grande mientras la observamos. El resultado de vivir sobre esa línea es un país que tiene todo al mismo tiempo. El resultado de vivir sobre esa línea es un país que tiene todo al mismo tiempo. Volcanes activos y glaciares que los cubren. Géiseres que lanzan agua hirviendo a 30 metros de altura junto a cascadas de agua helada. Campos de lava negra, donde no crece nada junto a valles verdes, donde pastan caballos de una raza que lleva 1000 años sin mezclarse con ninguna otra. El Vatnajökull es el glaciar más grande de Europa. Bajo él hay varios volcanes activos. Cuando uno entra en erupción, el hielo se derrite en horas y genera inundaciones de una escala que los islandeses tienen nombre propio para describir. Un fenómeno que no existe en ningún otro lugar del mundo, porque en ningún otro lugar del mundo conviven el fuego y el hielo en estas proporciones. Playa Negra de Reynisfjara. Reynisfjara es una de las playas más famosas y hermosas de Islandia, ubicada en la población de Vík, en la costa sur del país. Es famosa por sus kilométricas extensiones de arena negra y por las columnas de basalto hexagonal que se levantan junto al mar como una catedral natural. Las agresivas olas, las cambiantes mareas y el frío y viento constantes crean un ambiente que parece sacado de una película vikinga. Esta playa se considera una de las más peligrosas del mundo, por lo que conviene mantenerse alejado del agua, ya que pueden llegar olas repentinas con una fuerza devastadora. Desde la playa, asoman del océano los llamados trolls de piedra.
La leyenda cuenta la historia de 3 trolls que fueron a buscar el botín de un barco vikingo, pero luchando con el terrible oleaje se atrasaron. Los sorprendió la luz del sol y se convirtieron en piedra para siempre. Cascada de Skógafoss. La cascada de Skógafoss, situada en la costa sur de Islandia, es una de las maravillas naturales más impresionantes del país. Con una altura de 60 metros y una caída de agua poderosa, Skógafoss ofrece un espectáculo visual que deja a los visitantes sin aliento. Los arcoíris que se forman en la neblina creada por la caída del agua añaden un toque que parece sacado de otro mundo. Ver y escuchar el estruendo de Skógafoss es una experiencia que te conecta con la naturaleza en su forma más poderosa y majestuosa. Laguna Glaciar Jökulsárlón. La laguna glaciar Jökulsárlón, ubicada en el sureste de Islandia, es una de las maravillas naturales más asombrosas del mundo. Esta laguna es el hogar de enormes icebergs desprendidos del glaciar Vatnajökull, que flotan en aguas cristalinas de un azul turquesa surrealista. La laguna está conectada con el mar, lo que permite que los icebergs floten hacia el océano, creando un espectáculo dinámico y cambiante. Visitar la laguna glaciar es como adentrarse en otro mundo, donde la belleza natural alcanza su máximo esplendor y te sumerge en un ambiente de serenidad y asombro absoluto. Auroras boreales. Islandia es también uno de los mejores lugares del planeta para observar las auroras boreales. Verdes, a veces rosas, a veces violetas, bailando sobre un paisaje negro de lava o blanco de nieve durante horas. Los vikingos que llegaron aquí en el siglo IX creyeron que eran el reflejo de las armaduras de las valquirias cabalgando hacia el Valhalla. No estaban del todo equivocados. Hay algo en una aurora que se parece mucho a una batalla en el cielo. El mejor periodo para verlas va desde septiembre hasta marzo, cuando las noches son lo suficientemente largas y oscuras para que el cielo muestre todo lo que es capaz de hacer. Italia. Si existe un país donde la cultura, la historia y las maravillas arquitectónicas y naturales se reúnen como en ningún otro lugar del planeta, ese país es Italia. Desde las antiguas ruinas romanas hasta las majestuosas obras de arte renacentistas, Italia ofrece un viaje inigualable a través de los siglos. Sus encantadoras ciudades medievales, sus pintorescos paisajes costeros y sus exquisitas tradiciones culinarias hacen de Italia un destino verdaderamente único. Italia ha sido durante muchos años el país más visitado del planeta, y cada vez que se visita se entiende por qué. La costa amalfitana. En el sur de Italia, en la región de Campania, la costa amalfitana es una de las franjas de costa más espectaculares del mundo. Pueblos de casas blancas y coloridas pegados a acantilados que caen directamente al mar Mediterráneo, con terrazas llenas de flores y limoneros que perfuman el aire. Amalfi, Praiano y Positano son algunos de los pueblos que se suceden a lo largo de esta costa, cada uno con su propio encanto y su propia arquitectura, conectados por una carretera que serpentea entre el mar y la roca en una de las conducciones más espectaculares y vertiginosas de Europa. La cocina local, basada en los famosos limones de Amalfi, el pescado fresco y los mariscos del Mediterráneo, completa una experiencia que estimula todos los sentidos al mismo tiempo. Cinque Terre. En el norte de Italia, la región de Cinque Terre cuenta con 5 coloridos pueblos históricos únicos en el mundo a lo largo de la costa: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore. Cinque Terre es conocida por su paisaje costero de colinas que bajan hacia el mar Mediterráneo y casas de colores pegadas a los acantilados, conectadas entre sí por senderos antiguos que serpentean entre viñedos y olivares con vistas al mar. La cocina local se basa en mariscos frescos, verduras de la zona y vinos locales, con platos tradicionales como el pesto genovés, la focaccia y el panigacci.
Es uno de esos lugares que parece demasiado bonito para ser real hasta que uno está allí y comprueba que la realidad supera cualquier fotografía. Roma. Hay un dicho que los romanos usan cuando quieren explicar por qué su ciudad es diferente a todas las demás. Roma non basta una vita. Roma no basta con una vida. Y tienen razón. Roma lleva más de 2700 años acumulando historia en el mismo suelo. El Coliseo, donde durante siglos se celebraron espectáculos ante hasta 80.000 espectadores, sigue en pie en el centro de la ciudad moderna. El anfiteatro más grande jamás construido, el primer gran estadio de la historia de la humanidad, un edificio que inspiró la arquitectura deportiva tal como la conocemos hoy. El Panteón, construido hace casi 2000 años, tiene la cúpula de hormigón sin refuerzo más grande del mundo, un récord que mantuvo durante 15 siglos y que los ingenieros modernos todavía estudian intentando entender exactamente cómo fue posible. Su oculus, la apertura circular en lo alto de la cúpula abierta al cielo, lleva 2000 años dejando entrar la lluvia, el sol y la luz de las estrellas en el mismo punto exacto del suelo. La Fontana di Trevi, con sus relieves escultóricos que narran la historia de Neptuno en su carro tirado por caballos y tritones, es el punto donde millones de visitantes lanzan una moneda al agua con la promesa de volver. El castillo de Sant'Angelo, construido originalmente como mausoleo para el emperador Adriano, esconde en su interior una pasarela secreta que conecta con el Vaticano, construida en el siglo XVI para que los papas pudieran escapar en caso de emergencia. Y el Vaticano, el estado más pequeño del mundo con menos de medio kilómetro cuadrado, contiene la Basílica de San Pedro, el techo pintado por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina y una de las colecciones de arte más importantes de la historia humana. La Plaza de San Pedro, rodeada por la columnata de Bernini que se extiende como un abrazo hacia los fieles, es uno de los espacios urbanos más impresionantes que el ser humano ha diseñado jamás. Debajo de Roma hay otra Roma, y debajo de esa, otra más. Las excavaciones arqueológicas en cualquier punto de la ciudad encuentran capas de civilización apiladas como páginas de un libro. Construir un aparcamiento en Roma puede convertirse en descubrir una villa del siglo II. Roma no es una ciudad que visitas. Es una ciudad que te visita a ti, que te encuentra donde estás y te recuerda sin esfuerzo y sin pretensión que eres parte de algo mucho más largo que tu propia historia. Florencia. Muchos dicen que Florencia es como un museo al aire libre, y no es una exageración. Esta ciudad de la Toscana concentra en unos pocos kilómetros cuadrados una cantidad de obras maestras del arte y la arquitectura que ninguna otra ciudad del mundo puede igualar. Florencia fue el corazón del Renacimiento, el movimiento que cambió para siempre la manera en que el ser humano entendía el arte, la ciencia y su lugar en el mundo. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli y Rafael pasaron por estas calles, trabajaron en estos edificios y dejaron aquí algunas de las obras más importantes de la historia del arte. La Catedral de Santa María del Fiore, con su cúpula de ladrillo y mármol diseñada por Brunelleschi, fue durante más de un siglo la cúpula más grande del mundo y sigue siendo una de las hazañas de ingeniería más admiradas de la arquitectura europea. La Galería Uffizi alberga obras de Botticelli, Leonardo y Rafael. La Galería de la Academia custodia el David de Miguel Ángel, una escultura de más de 5 metros de mármol blanco que sigue dejando sin palabras a quienes la ven por primera vez, después de haberla contemplado 1000 veces en fotografías. Desde la Plaza Michelangelo, en la colina al sur del río Arno, hay una vista panorámica de Florencia al atardecer que resume mejor que cualquier descripción por qué esta ciudad lleva 5 siglos siendo considerada una de las más bellas del mundo. Venecia. Al recorrer esta ciudad, la ciudad de los canales en el noreste de Italia,
te sentirás como si hubieras entrado en una novela de un mundo de cuentos o en una película de fantasía. Venecia nunca debió existir. En el siglo V, cuando los pueblos bárbaros arrasaban el norte de Italia, las poblaciones que huían buscaron refugio en los islotes pantanosos de una laguna poco profunda en el Adriático. No había tierra firme, no había recursos, no había ninguna razón lógica para quedarse. Pero se quedaron, y con una ingeniería que todavía asombra a los expertos, comenzaron a construir. Millones de troncos de madera de roble y alerce fueron hundidos en el fango de la laguna hasta alcanzar la capa de arcilla compacta del fondo. Sobre esos troncos, plataformas de piedra. Sobre las plataformas, la ciudad. Una ciudad de 118 islas conectadas por 438 puentes, sin una sola calle, sin un solo coche, donde el único transporte son las embarcaciones que navegan por 150 canales. El Gran Canal es la arteria principal de Venecia, un escenario que serpentea entre palacios y edificios que abarcan diversas épocas históricas. Un paseo en góndola por los canales más recónditos, guiado por el canto de los gondoleros, es una de las experiencias más emblemáticas del continente. La Plaza de San Marcos, rodeada por la Basílica de San Marcos y el Palacio Ducal, es el corazón de una ciudad que fue durante siglos la república más poderosa del Mediterráneo. Hoy Venecia se hunde, literalmente. La ciudad desciende entre 1 y 2 milímetros al año mientras el nivel del mar sube. Las inundaciones periódicas que llenan la Plaza de San Marcos de agua son cada año más frecuentes y más altas. Una ciudad construida sobre el agua que el agua quiere recuperar. Caminar por Venecia de madrugada, cuando los turistas han vuelto a los hoteles y los canales están vacíos, y el único sonido es el agua golpeando suavemente contra la piedra, es una experiencia que resulta difícil de colocar en el tiempo. Podrías estar en el siglo XV, podrías estar en el siglo XXI. Venecia no da pistas. Es simplemente ella misma, como siempre ha sido, como quizás no sea por mucho tiempo más. Isla de Sicilia. Sicilia es la isla más grande del Mediterráneo y una de las joyas mejor guardadas de Italia. Esta isla al sur de la península cautiva a los visitantes con su rica historia fruto de siglos de influencias griegas, romanas, árabes y normandas que se superponen en cada rincón. Taormina, con su impresionante teatro griego del siglo III a.C. y sus vistas al volcán Etna, es uno de los escenarios más espectaculares de toda Italia. Y Siracusa, antigua ciudad griega que fue en su momento una de las mayores del mundo antiguo, conserva en su casco histórico de Ortigia una autenticidad que pocas ciudades mediterráneas pueden ofrecer. Noruega. Volvemos al norte, siguiendo la misma costa atlántica que los vikingos recorrieron hace más de 1000 años para adentrarnos en uno de los países con los paisajes más espectaculares que la naturaleza ha creado en todo el planeta. Noruega es un país que parece diseñado por alguien que quería demostrar lo que el agua y el hielo pueden hacer cuando trabajan juntos durante millones de años. Islas Lofoten. Un archipiélago en el norte de Noruega, por encima del círculo polar ártico, donde las montañas emergen directamente del océano sin transición ni aviso. Picos de granito que se levantan desde el agua como dientes de una mandíbula gigante, con aldeas de pescadores al pie, casas rojas y amarillas reflejadas en un mar que en los días claros tiene un color que no debería existir a esta latitud. Las Islas Lofoten han sido durante siglos uno de los caladeros de bacalao más importantes del mundo. Los pescadores noruegos llegaban aquí cada invierno desde el siglo XII y el bacalao seco de Lofoten alimentó a media Europa durante la Edad Media. Hoy esas mismas aldeas, con sus casas de madera sobre pilotes directamente sobre el agua, se han convertido en uno de los destinos fotográficos más buscados del planeta. En verano el sol no se pone durante semanas. En invierno,
Las auroras boreales bailan sobre los picos que emergen del mar en una oscuridad casi total. Lofoten es uno de esos lugares que funciona en cualquier estación porque la naturaleza aquí nunca descansa. Fiordo de Geiranger. Si Lofoten es la cara salvaje de Noruega, el fiordo de Geiranger es su cara monumental. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el fiordo de Geiranger es una grieta de 20 kilómetros de longitud abierta en las montañas noruegas, con paredes que se elevan hasta 1500 metros sobre el nivel del mar a ambos lados. El agua en el fondo tiene un color verde esmeralda intenso, producto del deshielo de los glaciares que todavía cuelgan de las cumbres. Las cascadas de las 7 hermanas caen en paralelo por la pared del fiordo desde una altura de 250 metros, sin llegar nunca a unirse, creando una cortina de agua que los marineros han contemplado durante siglos desde sus barcos. Frente a ellas, al otro lado del fiordo, está la cascada del pretendiente, que según la leyenda local, representa a un hombre que intenta sin éxito cortejar a las 7 hermanas. Navegar por el fiordo de Geiranger es una experiencia que redefine la escala de las cosas. Las montañas son tan altas y el fiordo tan estrecho que el cielo queda reducido a una franja azul entre 2 paredes de roca. Nærøyfjord. A pocas horas al sur de Geiranger se encuentra el Nærøyfjord, el fiordo más estrecho y posiblemente más dramático de todo Noruega. En su punto más angosto mide apenas 250 metros de anchura, con paredes de roca que caen verticalmente al agua desde alturas de 1200 metros. El Nærøyfjord forma parte del mismo sistema de fiordos que inspiró a los exploradores noruegos a recorrer los océanos del mundo. Navegarlo en kayak, con las paredes de roca a pocos metros a cada lado y el silencio absoluto interrumpido únicamente por el sonido del agua, es una de esas experiencias que resultan imposibles de transmitir con palabras. Junto al fiordo, el pueblo de Flam y su legendario ferrocarril ofrecen uno de los viajes en tren más espectaculares de Europa, descendiendo 900 metros de altitud en tan solo 20 kilómetros a través de cascadas, túneles en espiral excavados en la roca y paisajes que cambian en cada curva. Groenlandia. Pocos saben que Groenlandia, a pesar de estar geográficamente en América del Norte, es políticamente parte de Europa. Es un territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, lo que la convierte en la tierra europea más remota y más grande del planeta. Una masa de tierra de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, habitada por apenas 56.000 personas, la mayoría de origen inuit, repartidas en pequeños asentamientos costeros, separados entre sí por cientos de kilómetros de hielo y océano. La isla más grande del mundo, 80% cubierta por una capa de hielo que si se derritiera completamente subiría el nivel del mar 7 metros, inundando las costas de todos los continentes. Su nombre es en sí mismo una de las primeras campañas de marketing de la historia. Erik el Rojo, explorador vikingo desterrado de Islandia por homicidio, necesitaba atraer colonos y la llamó Groenlandia, Tierra Verde. Era mentira. Groenlandia no es verde. Pero el nombre funcionó. Los colonos llegaron y el engaño de Erik el Rojo sobrevivió 1000 años hasta hoy. Hoy Groenlandia es la isla más codiciada del planeta. Bajo su hielo hay reservas de minerales raros, petróleo, gas y tierras raras que el mundo moderno necesita para fabricar teléfonos, coches eléctricos y tecnología. La aurora boreal sobre el hielo de Groenlandia es una de las experiencias visuales más extremas que ofrece este planeta. El silencio tan profundo que los visitantes describen escuchar su propio corazón. Una isla que el mundo entero quiere, que casi nadie conoce, y que guarda bajo su hielo algo que podría cambiar la economía global. Islas Feroe. Y entre Groenlandia e Islandia, perdidas en el Atlántico Norte,
Hay otro territorio que pertenece también a Dinamarca y que durante siglos estuvo tan aislado del mundo que desarrolló su propio idioma, sus propias tradiciones y una manera de vivir que no se parece a nada del continente europeo. 18 islas en medio del Atlántico Norte, tan alejadas de todo que durante siglos los cartógrafos medievales las dibujaban al borde del mapa conocido. Para los antiguos navegantes europeos, las Féroe eran literalmente el fin del mundo. Hoy siguen siéndolo en cierta forma. Más ovejas que personas. Casas con tejados de musgo verde que llevan siglos camuflándose con las colinas como si quisieran desaparecer en el paisaje. Acantilados de más de 400 metros cayendo directamente al océano. Una niebla que llega sin avisar y lo borra todo en minutos. No hay masificación turística. No hay nada que suavice la experiencia de estar aquí. Solo el viento, el océano, el musgo y unas comunidades que han vivido en estas rocas durante más de 1000 años con una autosuficiencia que el mundo moderno ha olvidado cómo practicar. Un lugar que no fue diseñado para visitantes y que por eso mismo resulta inolvidable. Escocia. Cruzamos el Mar del Norte para adentrarnos en otro país del norte de Europa donde la naturaleza y la historia se entrelazan de una manera única. Un país de tierras antiguas, paisajes dramáticos y una identidad que ha sobrevivido a siglos de batallas, conquistas y tormentas. Escocia es uno de los destinos más admirados de Europa por su mezcla inigualable entre maravillas naturales y una historia que en cada rincón tiene algo que contar. Edimburgo es la capital de Escocia y una de las ciudades más bellas de Europa, con una combinación única de historia, arquitectura y paisaje que pocas ciudades del mundo pueden igualar. Dominada por el majestuoso castillo de Edimburgo, esta ciudad cautiva con su encanto medieval y su ambiente cosmopolita. Sus calles empedradas y edificios de piedra centenarios narran siglos de historia, mientras que sus elegantes avenidas y parques verdes ofrecen un respiro tranquilo en medio del bullicio urbano. En el corazón de la ciudad, el castillo de Edimburgo se alza sobre una colina rocosa como una fortaleza que ha sido testigo de siglos de historia escocesa. Dentro de sus muros, los visitantes pueden explorar las antiguas cámaras reales, la capilla de Santa Margarita y el famoso Salón de Honor, donde se exhiben las joyas de la corona escocesa. Con su aura de misterio y su fascinante historia, el castillo de Edimburgo es una visita obligada para quienes desean sumergirse en el pasado de este país extraordinario. Pero si Edimburgo es el corazón histórico de Escocia, el alma salvaje del país está en otro lugar. Isla de Skye. En la costa oeste de Escocia se encuentra la isla de Skye, un paraíso natural de una belleza indescriptible. Con sus paisajes dramáticos y sus cielos cambiantes, Skye es un destino de ensueño para los amantes de la naturaleza y los aventureros por igual. Los acantilados escarpados se sumergen en el océano Atlántico. Los lagos serenos reflejan el cielo y las montañas imponentes dominan el horizonte. La isla está salpicada de ruinas de castillos antiguos, pueblos pintorescos y rutas de senderismo que ofrecen vistas espectaculares. Desde la famosa formación rocosa conocida como el Viejo de Storr hasta los acantilados de Kilt Rock, cada rincón de Skye ofrece una experiencia única y memorable. Francia. Dejamos las tierras del norte y nos adentramos en el país que durante siglos fue considerado el centro cultural del mundo. Francia es un destino que no necesita presentación, pero que siempre sorprende. Entre sus muchas maravillas, hay una que se distingue de todo lo demás por su capacidad de detener el tiempo y hacer que quien la ve se pregunte cómo es posible que algo así exista. Mont Saint-Michel. En la costa de Normandía, en el noroeste de Francia, hay un islote rocoso sobre el que se asienta una abadía medieval
que lleva más de 1000 años mirando al mar. Mont Saint-Michel emerge de una bahía de mareas que tiene algunas de las corrientes más rápidas y peligrosas de Europa. 2 veces al día, la marea sube y baja hasta 14 metros, convirtiendo el islote en una isla rodeada completamente de agua durante la pleamar y en una extensión de arena durante la bajamar. Durante siglos, los peregrinos que querían llegar a la abadía tenían que cruzar esa bahía a pie, guiados por locales que conocían los caminos seguros entre las arenas movedizas y las corrientes traicioneras. Cuando la marea subía, lo hacía con una velocidad y una violencia que los lugareños describían como la velocidad de un caballo al galope. El agua no llegaba poco a poco, llegaba de golpe, cubriendo en minutos kilómetros de arena que hacía un momento parecían seguros. Muchos peregrinos que se confiaron o se perdieron no llegaron nunca a su destino. Hoy existe una pasarela elevada que conecta el islote con tierra firme y que permanece sobre el nivel del agua incluso en la marea más alta. Las autoridades locales monitorizan las mareas en tiempo real y cierran el acceso cuando las condiciones lo requieren. Pero la bahía sigue siendo la misma. Las corrientes siguen siendo las mismas. Y quienes se aventuran fuera de los caminos señalizados cuando la marea empieza a subir descubren que el Atlántico no ha cambiado de carácter en 1000 años. La abadía que corona el islote fue construida a partir del siglo VIII y ampliada durante los siguientes 800 años, añadiendo capas de arquitectura románica, gótica y medieval que hoy forman un conjunto de una complejidad y una belleza difíciles de absorber en una sola visita. El pueblo medieval que rodea la base del islote, con sus calles estrechas y sus casas de piedra pegadas a la roca, completa una imagen que parece arrancada de un libro de cuentos. Mont Saint-Michel es el monumento más visitado de Francia después de la Torre Eiffel. Quienes lo ven por primera vez desde la costa, emergiendo de la niebla de la bahía al amanecer, entienden por qué. Portugal. Continuamos hacia el suroeste, hasta el extremo occidental de Europa, donde el continente termina y el Atlántico comienza. Portugal es un país que durante siglos miró al océano y decidió cruzarlo, convirtiéndose en una de las grandes potencias exploradoras de la historia. Hoy ese mismo espíritu de descubrimiento se puede sentir en cada rincón de un país que combina historia, naturaleza y una identidad cultural profunda y única. Sintra. A menos de media hora de Lisboa, entre colinas cubiertas de bosque atlántico y envueltas casi permanentemente en niebla, se encuentra Sintra, una de las villas más extraordinarias de Europa. Sintra fue durante siglos el lugar de descanso de la realeza portuguesa, y los reyes y nobles que la eligieron como refugio dejaron en sus colinas una colección de palacios y castillos de una extravagancia que resulta difícil de creer. El Palacio de la Pena, construido en el siglo XIX sobre las ruinas de un convento medieval, es una explosión de colores y estilos que mezcla el romántico alemán con el manuelino portugués, el mudéjar y el gótico, en una combinación que no debería funcionar, y sin embargo, resulta hipnótica. Sus muros amarillos y rojos asoman entre la niebla del bosque como algo sacado de un sueño. El Castillo de los Moros, construido por los árabes entre los siglos VIII y IX, serpentea por las crestas de las colinas sobre Sintra, con vistas que en los días claros alcanzan el océano Atlántico. Y la Quinta da Regaleira, con sus jardines llenos de símbolos masónicos, sus torres y su famoso pozo iniciático al que se desciende por una escalera en espiral, es uno de los lugares más misteriosos y fascinantes de todo Portugal. Islas Azores. Y si Portugal ya es extraordinario en el continente, en medio del Atlántico tiene un secreto que muy pocos viajeros conocen todavía. Las Azores son un archipiélago de 9 islas volcánicas situadas a 1500 kilómetros de la costa portuguesa, en el punto exacto donde se encuentran las placas tectónicas europea, africana y americana. Son geológicamente una de las regiones más activas del mundo,
y esa actividad ha creado paisajes que no tienen equivalente en ningún otro lugar de Europa. La isla de São Miguel es la más grande y la más visitada. Su interior está dominado por calderas volcánicas llenas de agua de un verde y un azul imposibles, como las lagunas de Sete Cidades, donde dos cráteres volcánicos contienen dos lagos de colores diferentes, separados únicamente por un puente. Las fumarolas y las aguas termales que brotan del suelo en varios puntos de la isla recuerdan constantemente que aquí, bajo los pies, el planeta sigue trabajando. Las Azores son también uno de los mejores lugares del mundo para el avistamiento de cetáceos. Cachalotes, delfines, ballenas azules y jorobadas pasan por estas aguas durante sus migraciones, y la transparencia del Atlántico en esta latitud permite verlos con una claridad que sorprende incluso a quienes llevan años dedicándose a ello. España. Dejando atrás el extremo occidental de Europa, nos adentramos ahora en uno de los países con mayor diversidad de paisajes, culturas y arquitectura de todo el continente. España es un destino que sorprende porque cada región parece un país diferente, con su propio carácter, su propia historia y su propia manera de entender el mundo. Probablemente España, junto con Italia, sea el país con más diversidad entre sus regiones, tanto a nivel de arquitectura como de clima o naturaleza. Por eso este es otro de los países que no deberías perderte si un día visitas el viejo continente europeo. El País Vasco. En el norte de España, la región del País Vasco cautiva con su fusión de tradición y modernidad. Es también una región con una identidad cultural única y fascinante. Uno de los aspectos más destacados es su lengua, el euskera, una lengua preindoeuropea considerada una de las más antiguas y misteriosas del mundo, cuyo origen los lingüistas todavía no han podido explicar con certeza. Entre los lugares más bellos del País Vasco se encuentra San Juan de Gaztelugatxe, uno de los rincones más emblemáticos y pintorescos de toda la costa atlántica española. Situado en la costa de Vizcaya, este islote rocoso está coronado por una ermita que se alza majestuosamente sobre el mar Cantábrico, conectada a tierra firme por un puente de piedra y un sendero serpenteante de más de 200 escalones tallados en la roca. Cada paso ofrece vistas impresionantes del océano y los acantilados escarpados, creando una experiencia única e inolvidable. En Bilbao, el icónico Museo Guggenheim, diseñado por Frank Gehry, se erige como una obra maestra arquitectónica que transformó por completo la imagen de la ciudad y se convirtió en uno de los edificios más influyentes del siglo XX. Barcelona. En Barcelona, la capital de Cataluña en el noreste de España, la genialidad arquitectónica de Antoni Gaudí deja una huella imborrable en cada rincón de la ciudad. La Sagrada Familia, el Parque Güell y la Casa Batlló son solo algunas de las maravillas que adornan una ciudad que lleva más de un siglo construyendo el templo más ambicioso y singular de la arquitectura moderna. La Sagrada Familia, iniciada en 1882 y todavía en construcción, es un edificio que desafía cualquier categoría conocida, con sus torres que se elevan sobre el cielo de Barcelona como estalactitas de piedra y sus fachadas cubiertas de una ornamentación que parece crecer orgánicamente de la roca. Más allá de Gaudí, Barcelona bulle con una escena cultural efervescente, con museos de renombre internacional, una vida nocturna vibrante y las estrechas calles del barrio gótico que invitan a perderse y descubrir la esencia de una ciudad que lleva 2000 años reinventándose. Islas Baleares. Las Islas Baleares, un archipiélago en el Mediterráneo occidental, son un tesoro de belleza natural y encanto mediterráneo. Mallorca, la isla más grande, es conocida por sus impresionantes playas de aguas turquesas y arenas blancas, pero también por su capital, Palma, que alberga la majestuosa Catedral de la Seu, uno de los ejemplos más impresionantes de arquitectura gótica del Mediterráneo. La Sierra de Tramuntana, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
Ofrece paisajes de montaña espectaculares y pueblos de piedra enclavados entre olivos centenarios. Y al sur de Ibiza, separada del resto por un canal de aguas transparentes, Formentera es una de las islas con playas y calas más bonitas del mundo. Sus fondos de Posidonia crean un agua de un turquesa tan intenso y tan limpio que muchos visitantes la comparan con el Caribe, con la diferencia de que aquí, a apenas 2 horas de la costa española, todo sigue siendo mediterráneo, auténtico y salvaje. Granada. Y llegamos al sur de España, donde Europa termina de una forma que ningún otro lugar del continente puede replicar. Granada, la última ciudad del último reino islámico de Europa. En 1492, mientras Cristóbal Colón estaba a punto de cambiar el mapa del mundo, el último sultán nazarí, Boabdil, entregó las llaves de Granada a los reyes católicos y abandonó la ciudad. Según la leyenda, se detuvo en un collado en el camino hacia el exilio, miró atrás por última vez hacia la Alhambra y lloró. Su madre le dijo que lloraba como mujer lo que no había sabido defender como hombre. Ese collado se llama todavía hoy el Suspiro del Moro. La Alhambra, el palacio que Boabdil abandonó ese día, es el monumento más visitado de España y uno de los más extraordinarios que el ser humano ha construido jamás. No por su escala, que es considerable, sino por su detalle. Los artesanos nazaríes que trabajaron en ella durante siglos cubrieron cada superficie, cada pared, cada techo, con geometrías de una complejidad matemática que los arquitectos modernos analizan con programas de ordenador y que ellos resolvieron con regla y compás. El agua es el elemento central de la Alhambra. Canales, fuentes, estanques que reflejan las salas como espejos. En un palacio construido en un clima seco y caliente, el sonido del agua era el mayor lujo que existía. Desde el barrio del Albaicín, frente a la Alhambra, con las cumbres nevadas de Sierra Nevada detrás y la ciudad a los pies, hay una vista al atardecer que los granadinos llaman el mejor mirador de Europa. No lo dicen con modestia, tampoco lo dicen sin razón. Granada es el lugar donde 2 civilizaciones se encontraron, se mezclaron y dejaron algo que ninguna de las 2 habría podido crear sola. Una herencia que todavía está en las calles, en la música, en la arquitectura, en el aire. Croacia. Dejando atrás España, cruzamos el Mediterráneo y el Adriático para adentrarnos en uno de los países que más sorprende a quienes lo visitan por primera vez. Croacia es un destino que combina una costa mediterránea de una belleza extraordinaria con un interior lleno de naturaleza salvaje y ciudades medievales perfectamente conservadas. Lagos de Plitvice. En el corazón de Croacia, lejos del mar y del ruido, hay un lugar que parece diseñado por alguien que quería demostrar hasta dónde puede llegar la belleza cuando la naturaleza trabaja sin interferencias durante miles de años. Los lagos de Plitvice son un sistema de 16 lagos escalonados conectados entre sí por una cadena de cascadas de un color turquesa y esmeralda que cambia con la luz del día. El agua que fluye entre los lagos está tan cargada de minerales que ha ido depositando capas de travertino durante siglos, construyendo de manera natural las barreras que separan cada lago del siguiente, y creando un paisaje que parece artificial de tan perfecto. Pasarelas de madera construidas sobre el agua permiten recorrer el parque, caminando literalmente sobre los lagos y las cascadas, con el agua transparente fluyendo bajo los pies y los peces visibles en el fondo desde varios metros de altura. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, los lagos de Plitvice son uno de los destinos naturales más fotografiados de Europa y uno de esos lugares que generan la misma reacción en prácticamente todo el mundo. Incredulidad ante algo que existe de verdad. Dubrovnik. En el extremo sur de la costa croata, sobre un acantilado que cae directamente al Adriático, se asienta Dubrovnik, una de las ciudades medievales mejor conservadas del mundo.
Sus murallas, construidas entre los siglos XIII y XVI con un grosor de hasta 6 metros, rodean completamente el casco histórico de la ciudad y pueden recorrerse a pie en su totalidad, ofreciendo vistas al mar por un lado y a los tejados de terracota de la ciudad por el otro. Dubrovnik fue durante siglos una república independiente, la República de Ragusa, que compitió comercialmente con Venecia y mantuvo su independencia frente a los imperios que la rodeaban, gracias a una diplomacia tan hábil como su posición geográfica. El Stradun, la calle principal de la ciudad vieja, es una de las calles más elegantes y mejor conservadas de Europa, flanqueada por palacios barrocos y góticos que hoy albergan cafés y restaurantes donde los visitantes se sientan bajo el mismo sol mediterráneo que iluminó a los mercaderes hace 5 siglos. Eslovenia. Eslovenia es uno de los secretos mejor guardados de Europa Central. Un país pequeño enclavado entre Italia, Austria, Croacia y Hungría, que concentra en menos de 20.000 kilómetros cuadrados una variedad de paisajes que países mucho más grandes envidiarían. Lago Bled. En el noroeste de Eslovenia, rodeado por los Alpes Julianos y sus picos nevados, hay un lago de aguas de un verde esmeralda intenso, en cuyo centro se asienta una pequeña isla con una iglesia barroca del siglo XVII. El lago Bled es probablemente la imagen más reconocible de Eslovenia y una de las más fotografiadas de toda Europa Central. Pero ninguna fotografía transmite del todo la experiencia de llegar a sus orillas por primera vez y ver ese conjunto: el lago, la isla, la iglesia, el castillo medieval en lo alto del acantilado sobre la orilla norte y las montañas nevadas cerrando el horizonte en todas las direcciones. Los pletna, barcas de madera planas propulsadas a remo que llevan siglos transportando visitantes a la isla, son el único medio de acceso. En la isla, una campana en la torre de la iglesia concede un deseo a quien la hace sonar. La tradición dice que hay que subir los 99 escalones hasta la iglesia sin decir una sola palabra para que el deseo se cumpla. Austria. A pocos kilómetros de Eslovenia, Austria ofrece otro de esos paisajes alpinos que Europa Central guarda como uno de sus tesoros más bien custodiados. Hallstatt. Hallstatt es un pueblo de menos de 1000 habitantes a orillas de un lago alpino, en el estado austriaco de Salzkammergut, rodeado de montañas que se reflejan en el agua, con una precisión que hace dudar de si lo que se está viendo es real o un espejo. Este pequeño pueblo lleva siendo habitado de manera ininterrumpida desde hace más de 7000 años, lo que lo convierte en uno de los asentamientos humanos más antiguos de Europa. La razón de esa continuidad es la sal. Las minas de sal bajo las montañas que rodean Hallstatt fueron durante milenios una de las fuentes de riqueza más importantes de la región, y la cultura que floreció aquí entre el año 800 y el 400 a.C. es tan significativa que los arqueólogos la llaman directamente la cultura Hallstatt. Hoy ese pasado convive con uno de los pueblos más fotografiados del mundo. Las casas de madera pintada que se amontonan entre el lago y la montaña, la iglesia con su cementerio sobre el agua y las calles tan estrechas que en algunos puntos 2 personas apenas pueden cruzarse, han convertido a Hallstatt en un destino que atrae a viajeros de todo el mundo, especialmente desde Asia, donde su imagen se reprodujo en un parque temático en China antes de que muchos europeos supieran que existía. Montenegro. Continuando hacia el sur por la costa adriática, llegamos a uno de los países más pequeños y menos conocidos de Europa, un destino que guarda entre sus montañas y su costa uno de los paisajes más dramáticos del Mediterráneo. Bahía de Kotor. La Bahía de Kotor es a menudo descrita como el único fiordo del Mediterráneo, aunque geológicamente sea una ría. Lo que importa es el efecto visual.
montañas que caen verticalmente al mar formando una bahía tan profunda y tan rodeada de roca que desde el agua parece imposible que haya una salida. En el fondo de esa bahía se asienta la ciudad medieval de Kotor, con sus murallas venecianas que trepan por la montaña detrás de la ciudad hasta alcanzar una fortaleza a casi 300 metros de altura. Recorrer esas murallas es uno de los ascensos más recompensados de toda la costa adriática, con vistas que se van ampliando a cada tramo hasta abarcar la bahía completa, los pueblos en las orillas opuestas y las montañas del interior fundiéndose en el horizonte. Kotor es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y uno de esos lugares que todavía conservan la autenticidad que otras ciudades medievales de la costa adriática perdieron hace décadas con el turismo masivo. Rumanía. Dejando atrás la costa adriática, nos adentramos hacia el interior de los Balcanes y más allá, hasta alcanzar uno de los países más fascinantes y menos explorados de Europa Oriental. Un país donde la historia medieval no está reconstruida para los turistas, sino que simplemente sigue estando ahí, en los mismos castillos, en los mismos bosques, en los mismos caminos de siempre. Transilvania, una región montañosa y pintoresca de Rumanía, es famosa en todo el mundo por su asociación con la legendaria figura de Drácula y su vínculo con el príncipe Vlad III, también conocido como Vlad el Empalador. Esta tierra misteriosa y encantada está salpicada de castillos medievales, iglesias fortificadas y pueblos pintorescos, creando un escenario perfecto para las historias de vampiros y mitos que han cautivado la imaginación de generaciones. Uno de los lugares más emblemáticos de Transilvania es el Castillo de Bran, situado en lo alto de un acantilado rocoso. Aunque no está directamente relacionado con el príncipe Vlad, este castillo inspiró la novela de Bram Stoker y se ha convertido en el símbolo más reconocible de la leyenda de Drácula. Además, Transilvania alberga el Castillo de Hunyad, uno de los más impresionantes de Europa Oriental, con su arquitectura gótica y su historia fascinante que incluye prisioneros encarcelados en sus mazmorras. Otra de las joyas de Transilvania es Sigisoara, una de las ciudades medievales mejor conservadas del mundo. Su famosa Torre del Reloj, construida en el siglo XIV, se erige como símbolo icónico de la ciudad y ofrece vistas impresionantes del casco antiguo desde su cima. Y en una de sus casas burguesas más conocidas, nació en 1431 el príncipe Vlad Dracul, la figura histórica que siglos después se convertiría en la inspiración para el personaje de Drácula en la novela de Bram Stoker. Más allá de los castillos y las leyendas, Transilvania ofrece una belleza natural que quita el aliento. Los paisajes montañosos, los densos bosques y los pintorescos pueblos son el telón de fondo perfecto para explorar una región rica en historia, cultura y tradiciones que el tiempo parece no haber tocado. La carretera Transfagarasan. Y antes de abandonar Rumanía, hay una experiencia que ningún amante de los viajes debería perderse. La carretera Transfagarasan es considerada una de las carreteras más impresionantes del mundo. Construida durante la década de 1970 como ruta estratégica militar, serpentea a través de los majestuosos picos de los Cárpatos meridionales, ofreciendo vistas panorámicas que cortan la respiración. Valles cubiertos de pinos, cascadas rugientes, picos nevados y curvas pronunciadas que desafían a los conductores a conquistar sus impresionantes alturas mientras se sumergen en la belleza más salvaje de los Cárpatos. Una carretera que no se construyó para ser bonita y que, sin embargo, es una de las más hermosas del planeta. Alemania. Nos dirigimos ahora hacia el corazón de Europa Central, donde nos espera un país conocido por su precisión, su historia compleja y sus paisajes de cuento de hadas. Alemania es un destino que combina la tradición más arraigada con algunos de los paisajes naturales y arquitectónicos más impresionantes del continente.
Castillo de Neuschwanstein. Ubicado en Baviera, en el sur de Alemania, el Castillo de Neuschwanstein es una obra maestra arquitectónica que ha cautivado a visitantes de todo el mundo desde su construcción en el siglo XIX. Mandado construir por el rey Luis II de Baviera, este castillo de estilo romántico se alza majestuosamente sobre un paisaje de bosques alpinos y picos nevados. Con sus torres imponentes y sus elaborados detalles arquitectónicos, Neuschwanstein parece sacado directamente de un cuento de hadas, y de hecho sirvió de inspiración para el castillo de la Bella Durmiente de los estudios Disney. El interior no decepciona, con lujosas salas decoradas con murales inspirados en leyendas germánicas, y una sala del trono de una opulencia que refleja la ambición desmedida y la visión romántica de un rey que prefirió construir castillos de fantasía a gobernar su reino. Turquía. Y llegamos al último destino de este viaje por las maravillas de Europa. Un país que no pertenece del todo a Europa ni del todo a Asia, sino que existe en ese espacio fascinante donde dos mundos llevan milenios mezclándose, chocando y creando algo que ninguno de los dos habría podido producir por separado. Estambul. Pocas ciudades en la historia han sido tan codiciadas, tan conquistadas y tan reinventadas como Estambul. Porque Estambul no es una ciudad con historia, es una ciudad que es historia. La única ciudad del mundo construida sobre dos continentes. Europa al oeste del Bósforo, Asia al este, y entre medias un estrecho de agua de apenas 700 metros de anchura, por el que pasan cada día más barcos que por el canal de Suez. Estambul ha sido capital de tres imperios. El romano de Oriente, que la llamó Constantinopla y la convirtió en la ciudad más grande del mundo durante casi 1000 años. El latino, brevemente. Y el otomano, que la llamó Estambul, y desde ella gobernó un territorio que abarcaba 3 continentes durante 600 años. La Hagia Sofía fue construida en el año 537 como la catedral más grande del mundo cristiano. Lo fue durante casi 1000 años. Luego el Imperio Otomano la convirtió en mezquita y añadió sus minaretes. Hoy es las dos cosas al mismo tiempo. Un edificio que lleva 15 siglos siendo testigo de la historia sin tomar partido por ninguno de sus protagonistas. El Gran Bazar tiene más de 4000 tiendas distribuidas en 60 y un callejuelas cubiertas y lleva en funcionamiento desde el siglo XV. El Bósforo al atardecer, con los minaretes de las mezquitas en silueta contra un cielo naranja y los barcos cruzando entre dos continentes, es una de las imágenes más reconocibles del planeta. Estambul es historia. Cada piedra, cada calle, cada puente tiene capas de civilizaciones apiladas debajo. La Capadocia. Hace millones de años, varios volcanes en el centro de lo que hoy es Turquía entraron en erupción simultáneamente y cubrieron la región con una capa de ceniza y lava que al enfriarse formó una roca blanda llamada toba volcánica. Luego vino la erosión. Siglos de viento y lluvia tallando esa roca blanda con una paciencia que los seres humanos no podemos imaginar. El resultado son las chimeneas de hadas. Miles de columnas de roca en formas imposibles, algunas con una piedra más dura coronándolas como un sombrero, que pueblan los valles de Capadocia en una densidad que hace que el paisaje parezca un cuento. Rosas al amanecer, doradas al mediodía, rojas al atardecer. Nunca el mismo color 2 veces al día. Pero el ser humano no se limitó a observarlas, las habitó. Hace más de 2000 años, las comunidades que vivían aquí descubrieron que esa roca blanda era fácil de excavar y empezaron a tallar casas, iglesias, monasterios y ciudades enteras dentro de las chimeneas y bajo la superficie. Capadocia tiene más de 200 ciudades subterráneas, algunas con hasta 8 pisos de profundidad,
capaces de albergar a miles de personas con establos, bodegas, cocinas y sistemas de ventilación que funcionan todavía hoy. Y cada amanecer, cuando el cielo de Capadocia se llena de cientos de globos aerostáticos, elevándose sobre ese paisaje de otro mundo, ocurre algo que ningún ser humano que lo haya visto ha podido describir sin quedarse sin palabras en algún momento. Si este documental te ha llegado, dale al like. Es la forma más directa de decirnos que vale la pena seguir haciéndolo. Es la única forma de asegurarte de que YouTube te avise cuando llegue lo que viene a continuación. Porque el próximo viaje nos lleva más lejos, mucho más lejos. Glaciares que brillan como si el tiempo se hubiera congelado dentro de ellos, volcanes que escupen fuego al cielo mientras las auroras danzan sobre sus cumbres, océanos de un azul imposible donde el agua es tan transparente que parece inventada, ciudades antiguas talladas en la roca de montañas que nadie debería haber podido escalar, civilizaciones enteras construidas sobre las nubes, ocultas durante siglos, esperando ser encontradas. Europa es extraordinaria, pero el planeta tiene mucho más que mostrarnos. Y lo que viene a continuación te va a dejar sin palabras. Te esperamos.